Vamos a esperar unos 2 minutitos, 3 minutitos hasta que se sigan conectando. Buenos días, estimados docentes. Ya creo que estamos todos conectados. ¿Podemos dar inicio? Listo, entonces. Muy buenos días, estimados docentes, padres de familia. Les damos la cordial bienvenida al segundo día de capacitación motivacional y liderazgo en el ambiente educativo en tiempos de pandemia. Como coordinador tenemos al Magíster Gorky Aguirre. Como capacitadores tenemos la colaboración del licenciado Leonardo Samaniego, del licenciado Ronald Morán y quien les habla, licenciada María Tienza. Como recomendaciones, el audio deberá estar apagado mientras dure la capacitación. Como segundo punto, les recomendamos mantener la cámara encendida. Esto es opcional. Como tercer punto, las preguntas deben formularse en el chat. Como por ejemplo, el licenciado Leonardo Samaniego pone su nombre, al lado su recomendación, su sugerencia o pregunta. En caso de que no se llegase a responder a tiempo su comentario o pregunta, al final de la conferencia se responderán las preguntas requeridas. Y cuarta recomendación y última, llenar el formulario de asistencia diaria. Mi compañero ha enviado en el chat un link, el cual ustedes tienen que llenar sus nombres y responder ciertas preguntas. Como apertura a la capacitación realizaremos una pequeña dinámica. La dinámica denominada Fíjate, fíjate. Como su nombre mismo lo indica, fíjate, fíjate, fíjate. Consiste en observar muy bien mi entorno. Puede ser cualquier cosa que vaya a cambiar, que durante toda la capacitación realizaré ciertos cambios. Puede ser hasta el más mínimo detalle, ustedes se tienen que dar cuenta, ¿no? Antes del tema a tratar, les proyectaré un video de introducción basado en el mismo tema en el que vamos a exponer. Espero les sea de su agrado. Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira.
Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del masmelo, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 masmelos en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo 2 personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas.
Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva. Y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este. Muchas gracias por el apoyo recibido y esperen un nuevo video pronto. Mario, si tenías el micrófono apagado. Perdón, fallas técnicas. Ese es todo el video, espero que les haya gustado. Le cedo la palabra al licenciado Ronald Morán. Licenciado Ronald Morán, buenos días, bienvenido. Listo. Buenos días con todos, compañeros. Continuando con lo que es la inteligencia emocional, comparto principalmente dos conceptos, uno de Soloway y Mayer y el otro de Daniel Goleman. El primero nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esta información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. También la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y gestionar las emociones con nosotros mismos en nuestras relaciones. Como observamos en el video que la compañera compartió al inicio, si nosotros nos podemos percatar, compañeros, tenemos que el 80% de la inteligencia emocional es la que nos conllevaría al éxito a todos nosotros. Y solamente el 20% sería parte de la inteligencia racional. Cuando nosotros hablamos de emociones, realmente vamos a hablar de cuatro emociones básicas que son la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo, como lo explicaba también en el video hace un momento. Nosotros a diarios vemos en la prensa, vemos muchos sucesos de que pasan acerca del bullying, asesinato, secuestro, violación. Pero debe de quedarnos claro que lo que la prensa muchas veces nos muestra a nosotros no nos muestra el 100%, solamente nos muestra un 20% de lo que realmente
acontece dentro del mundo. A todo esto conlleva que todos estos problemas se debe a nosotros, quienes muchas veces no podemos controlar las emociones. ¿Qué sucede? Les pongo otro ejemplo para ir enfocándonos y poder entender realmente de la inteligencia emocional. Nosotros cuando, pongámosle, tenemos un dolor de muela, nosotros siempre nos automedicamos, ¿ya? Entonces, y de esa manera nosotros vamos calmando el dolor hasta que el odontólogo nos viene y nos da una solución. De esa misma manera nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Nuestras emociones, como les dije hace un momento, son las cuatro básicas, que son alegría, enojo, tristeza y miedo. Les pongo un ejemplo con lo que es el enojo. Pongámosle, vamos en la calle y estamos en un semáforo y pongámosle que yo esté en la parte de adelante y la compañera Atienza esté en la parte de atrás y al momento que el semáforo pasa la luz verde, automáticamente ella quiere que yo me apresure. Pero pongámosle, en vista de que yo vengo y me detengo y voy lentamente, ¿ya? ¿Ustedes se imaginan en ese momento cuál va a ser la actitud de la compañera? ¿De qué manera ella va a actuar? ¿De qué manera ella me va a rebasar, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros debemos, como seres humanos, debemos de aprender a controlar nuestras emociones, porque percátense que por hacer aquello puede ocurrir algo que realmente no lo tenemos nosotros para, como se dice, en nuestro día a día, ya que nosotros mismos, controlando nuestras emociones, nosotros podemos, obtener buenos resultados. Aparte de esto, ustedes saben que la emoción es el constructo que nos ayuda a entender de qué maneras podemos influir de un modo adaptivo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como nuestra interpretación de los estados emocionales ante los demás. Ustedes saben que las emociones juegan un papel muy vital dentro de nuestro día a día. Los elementos de la inteligencia emocional son autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, automotivación, reconocimiento de las emociones, ¿ya? Y las relaciones interpersonales. Puedes cambiar la otra diapositiva, Silvano. Hablamos de Daniel Goleman. El poder de la inteligencia emocional, el estilo del jefe de equipo, tipo Cho. Daniel Goleman nació el 7 de marzo de 1946, un psicólogo y periodista, escritor estadounidense. Adquirió la fama cuando publicó su libro Inteligencia Emocional en el año de 1995. En el año de 1996, su libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman posteriormente. Cuando se hace esta publicación, él decide escribir la inteligencia social, que es la segunda parte de su primer libro. Daniel Goleman fue hijo de dos profesores universitarios, Fay Goleman y Iber Goleman. Fay Goleman fue profesora de psicología en la Universidad del Pacífico, mientras que Irving fue profesor de humanidades en el San Joaquín Delta del Cuyaje. Daniel Goleman estudió antropología. Posteriormente a esto obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard. Trabajó también como redactor de la sección de Ciencias de la Conducta del Cerebro del periódico en Nueva York. Ha sido escritor de la revista y también ha sido profesor de psicología en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su doctorado. Ustedes saben que sin el estudio de la inteligencia emocional no podemos progresar en la vida diaria. Anteriormente, ustedes saben que se contrataban a las personas por su experiencia laboral, ¿ya? Sin embargo, se han dado cuenta que sin inteligencia emocional necesaria no se cumpliría con los requisitos para hacer el mejor desempeño de su papel dentro de una empresa o una institución. Pero no solo debemos de trabajarlo dentro de una institución, sino que también dentro del hogar. Porque aquí les pongo un ejemplo. Yo podré ser un as dentro de la institución, pero saber que llego a casa y realmente mi vida es diferente, ¿ya? Entonces siempre debemos de trabajar con las emociones para
tener un buen estilo de vida tanto dentro de lo laboral como dentro del hogar. Porque muchos de ustedes me van a entender que cuando llegamos a casa, llegamos un poco estresados, que no queremos que ni siquiera nuestros hijos o nuestros familiares nos hagan ciertas preguntas, ¿ya? Entonces siempre debemos de trabajar en aquello. Las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar a nosotros, ya sea por nuestro material genético o por lo que todos nosotros lo desarrollamos a lo largo de los primeros años de vidas. Aquí hago un énfasis en que las instituciones educativas, quienes trabajamos en el sector público, vamos a entender aquello, que debemos de trabajar en que las instituciones deben de trabajar desde los pequeños, enseñándoles a reconocer sus emociones. Porque los niños, ejemplo, en hora de receso, ellos pueden este, tener algún tipo de emociones, pero ellos realmente no saben qué emoción en ese momento está aconteciendo a ellos. Entonces, siempre yo he pensado, como profesional, que se les debe de inculcar desde pequeño, porque si nosotros educamos desde pequeño, imagínense a futuro qué tipo de estudiantes vamos a tener. Daniel también nos dice que estas emociones se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento. Si nosotros tenemos un dominio propio de todas las emociones y lo hacemos constantemente, cuéntense que nosotros vamos a tener unos buenos resultados. Y la inteligencia emocional apareció por primera vez en el año de El licenciado ha tenido un pequeño inconveniente con el internet. Esperemos unos minutitos para que se reactive. Bueno, para los que recién llegaron, estamos haciendo una dinámica desde que inicié la capacitación. Estamos realizando una dinámica, la cual consiste en que ustedes se den cuenta de mi entorno, de los cambios que hay durante toda la trayectoria de la capacitación. Así sea el mínimo detalle, al finalizar de la capacitación vamos a hacerle ciertas preguntas, a ver si ustedes se han dado cuenta o no. Esperemos unos minutitos al licenciado Sí, para que continúe. mil disculpas, lo que pasa es que no sé qué pasó con el internet. Listo, listo, licenciado. Entonces, como les continuaba diciendo, nosotros necesitamos una nueva visión del estudio de la inteligencia humana, que vaya más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales, que resalte la importancia del uso del mundo emocional y social, para de esta manera nosotros poder comprender el curso de la vida de las personas. Recuérdense que Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar la mayor del bienestar laboral, personal, académico y social. También se hace un énfasis en las habilidades interpersonales. No solo serán más hábiles para percibir, comprender y manejar las propias emociones, sino también serán más capaces de explorarlas, sus habilidades y percepción.
De esta manera podemos tener una comprensión y un manejo de las emociones junto a los demás. Nosotros tenemos dentro de las emociones, tenemos la inteligencia emocional, tenemos percibir emociones, comprender las emociones, manejar emociones y utilizar las emociones. Para nosotros poder percibir emociones, esto debería ser la habilidad fundamental de la inteligencia emocional, ya que esta permite que todo el procesamiento de la información emocional, aquí se tiene en cuenta que la actitud para identificar correctamente cómo se sienten las personas cuando nosotros percibimos lo que son las emociones. ¿Ya? Cuando nosotros realizamos lo que es la comprensión emocional o comprender las emociones, esto se refiere a la capacidad de nombrar nuestras emociones, identificándolas y reconociendo la relación que existe entre emociones y experiencias propias para poder darle sentido y significado. ¿Ya? La inteligencia, la inteligencia emocional, la inteligencia emocional es uno de los conceptos clave para comprender el rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas, de un modelo preocupado fundamentalmente en los trastornos mentales, por un lado, y por las de capacitaciones de razonamiento, por el otro. Y ha pasado de que esto llegue a considerarse que las emociones son algo instantáneo a nuestro comportamiento y actividad mental. Ya, para nosotros poder mantener las emociones, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Debemos de entender nuestras emociones, tenemos que practicar la escucha activa, hacer ejercicio físico, no, no debemos de tomar malas críticas, debemos de trabajar en la autoaceptación, tenemos que también adoptar una actitud optimista, también tenemos que pensar en lo bueno y en lo malo, y también retirarte en el momento adecuado. ¿Ya? Y por último tenemos lo que es el uso de las emociones para resolver problemas generando el estado de ánimo más apropiado para ello. La preparación de un proyecto debe ser realizada en optimismo, pero su visión final será hacerla, por ejemplo, con algo de miedo, ya que necesitaríamos hacerla de esta manera para conseguir y ser más empáticos. Cuando nosotros hablamos de la percepción y expresión emocional, esto nos conlleva a que los sentimientos son un sistema de alarma que nos informa sobre cómo nos encontramos, qué nos gusta o qué funciona mal a nuestro alrededor, con la finalidad de realizar cambios en nuestra vida. Todos los seres humanos, tenemos sentimientos y los sentimientos no son iguales a las emociones, ya que las emociones se dan instantáneamente. ¿Ya? Entonces, una buena percepción implica leer nuestros sentimientos y emociones, etiquetarlos y evidenciarlos. Como les decía yo a ustedes hace un momento, los niños deben de saber que tienen emociones. ¿Ya? Entonces, desde pequeño debemos de trabajar en las emociones, porque una buena percepción implica leer bien nuestros sentimientos y emociones, etiquetarlo y evidenciarlo. Hablando acerca de la inteligencia racional, que decía hace un momento que nos conlleva a lo que es un 20%, mientras que la inteligencia emocional sería como un 80% para llevarnos al éxito. Cuando hablamos de la inteligencia racional, es realmente lo que nosotros hemos aprendido durante todo el transcurso de nuestra vida. eh, Como puede ser como los cálculos, el razonamiento, la memoria, la agilidad mental, la destreza y los conocimientos en generales. Pero cuando hablamos de una inteligencia emocional, como les decía al inicio, es de autoconocimiento, autoestima, asertividad, pensamiento positivo, automotivación, empatía y habilidades sociales. Y tenemos también que junto a la percepción de nuestros estados afectivos se suman las emociones evocadas por objetos cargados de sentimientos, ya que estos pueden reconocer las emociones expresadas tanto verbal como gestualmente en el rostro y cuerpo de las personas, incluso distinguir el valor o contenido emocional de un evento o situación social. Fernández. Aquí me enfoco en lo que dice tanto verbal como gestualmente en el rostro y cuerpo. ¿Quién de nosotros no ha notado cuando una persona
realmente nos puede decir que sí, pero en su rostro se refleja que realmente no está muchas veces de acuerdo con lo que nosotros queramos o queremos hacer. ¿Ya? También hablamos de la inteligencia y tenemos aquí lo que Daniel Goleman nos comparte, que la inteligencia emocional nos va a permitir siempre tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las precisiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo, adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollar personal y participar, deliberar y convivir con todos desde un ambiente armónico y en paz. Entonces, mire, cuando tomamos conciencia de nuestras emociones, realmente nosotros podemos obtener buenos resultados. ¿Ya? Comprender los sentimientos de los demás a veces es muy costoso para todos nosotros porque a veces no estamos de acuerdo con ciertos sentimientos o con ciertos pensamientos de las demás personas. Les hago este énfasis porque todos trabajamos y muchas veces estamos en ciertas juntas, en ciertas reuniones, y algo no nos parece y realmente debemos de aprender a controlar aquello. Debemos tolerar las presiones, como lo decía hace un momento, y las frustraciones que soportamos en el trabajo. ¿Quiénes de nosotros no muchas veces nos ha sentido frustrados dentro de lo laboral? Dentro de lo laboral, muchas veces cuando nos han dicho algo, entonces nos hemos sentido muy frustrados, que muchas veces no hemos querido quizás hacer o terminar lo que nos han puesto nuestras máximas autoridades. Cuando hablamos de la capacidad de trabajar en equipo, es lo que realmente en lo personal, se los digo con toda sinceridad, es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta trabajar en equipo. Pero dentro de mi espacio laboral, no puedo contar con el trabajo en equipo. Siempre hay una disconformidad. Se los expongo y se los cuento porque realmente es lo que a veces vivimos. Y de esta manera aprendí yo a convivir, a controlar las emociones, porque al inicio, cuando yo llegué acá a este trabajo, realmente yo me enojaba de la nada porque siempre les decía, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto y siempre decían, no, no. Entonces, les comparto aquello para que se los pongo como ejemplo, que aprendí a convivir con ellos, aprendí a controlar mis emociones y listo. Y si no se puede en ciertas ocasiones trabajar con un buen equipo, lo importante es hacer nuestro trabajo, aunque a veces no es satisfactorio que las demás personas no lo quieran hacer. Cuando nosotros aportamos una actitud empática y social que nos brinda mayores posibilidades para desarrollar, cuéntese que nosotros vamos a adquirir buenos resultados. Y convivir con los demás es lo que les decía hace un momento. Tenemos que aprender a convivir siempre y cuando nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones. Aquí comparto, Víctor Bajaña dice, la inteligencia emocional es la encargada de definir la personalidad de los niños. Correcto. Estamos capacitados para fortalecer la inteligencia emocional en niños de nivel inicial. Si es así, ¿qué metodología podríamos emplear para ellos? Me cambiaste la diapositiva. La naturaleza de la inteligencia emocional, nosotros tenemos la capacidad de motivarnos, prevalecer el empeño a pesar de las posibilidades y frustraciones, controlar los impulsos y regular nuestro estado de ánimo. Controlar los impulsos yo creo que es lo primordial que nosotros debemos de hacer. Siempre debemos de aprender a controlar nuestros impulsos, se los digo con experiencia propia. Me ha tocado muchas veces aprender a controlar demasiado dentro de lo laboral. Perseverar en el empeño. Ustedes saben que reitero hace un momento acerca de las frustraciones. No siempre hay que dejarnos llevar por aquello. Listo, eso es lo que corresponde. A continuación le doy el paso a la compañera Mariuccia. Listo. Muchas gracias, licenciado Ronald Morán, por su aporte a la capacitación. Bueno, en este momento, mediante el chat, les haré llegar un test
un link, un link para que ustedes puedan ingresar. Listo, ahí está el link. Mediante este chat les realizaré, les enviaré el link, que ya les envié, en el cual podrán apreciar 15 preguntas, con las cuales podemos comprobar tu nivel actual de inteligencia emocional. Cabe recalcar que este test es solo personal y no tiene calificación alguna. Espero que todos entren. ¿Me ayudan confirmando si ya estamos todos en el test? Listo. Empezamos. Con la primera pregunta. En una discusión acalorada, siempre intentas, como primera opción tenemos poner en la piel del otro y comprender sus puntos de vista, pedir disculpas para que la discusión no vaya más allá. También tenemos mostrar tu enfado para que la otra persona comprenda lo mal que te sientes. O como cuarto punto, tenemos escuchar y explicar los motivos que tienes para hacer lo que hiciste. Segunda pregunta, ¿te cuesta expresar tus emociones con palabras? Tenemos las opciones casi siempre, a menudo, en ocasiones o casi nunca. En la tercera pregunta tenemos una imagen de una chica. ¿Qué emoción está expresando? Enfado, miedo, sorpresa o angustia. Como cuarta pregunta, un amigo tuyo rompe por infidelidad de su pareja, de la cual ya le habías advertido previamente. ¿Cómo reaccionas? ¿Le aconsejas para que no lo vuelva a ocurrir e intentas que se olvide de lo antes posible? ¿O quedas con él para escuchar y ofrecer tu apoyo? También la otra opción estás con él para evitar hablar de esto, pero evitas hablar de esto. O como último tenemos, le das tiempo a solas para que se recupere. Como quinta pregunta, en términos generales, ¿estás satisfecho con quién eres? Tenemos las cuatro opciones: muy satisfecho, bastante satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho. Sexta pregunta. Cuando haces algo, ¿te criticas a ti mismo internamente? Casi siempre, a menudo, en ocasiones o casi nunca. Como séptima pregunta, cuando estás estresado o tienes varias preocupaciones, ¿cómo lo llevas? En la primera está muy bien. Sé relativizar los problemas o bastante bien. Puedo quitar importancia a algunas cosas. Tercera opción, regular. A veces siento que no puedo con todo. O puede ser la opción mal. Noto ansiedad y me bloqueo. Como octava pregunta, ¿te consideras capaz de influenciar positivamente en los sentimientos de alguien que está pasando por un mal momento? Tenemos las cuatro opciones: mucho, bastante, poco o nada.
Vamos con la segunda imagen. ¿Qué está expresando? Aquí vemos una chica. ¿Qué está expresando? Alegría, compasión, cortesía o interés. La siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionan ante un cambio imprevisto aparentemente negativo? La primera opción tenemos con optimismo y energía. Siempre se puede aprender de los retos. Segunda, con la esperanza de que al fin todo va a ir bien. Tercero, con miedo de que tu vida cambie para siempre. O último, con resignación, a la espera de que la situación mejore. La siguiente pregunta. Cuando crees que tienes razón, pero la gente te lleva a la contraria, ¿insistes en tus argumentos? Casi siempre, a menudo, en ocasiones o casi nunca. Trece. ¿Sueles detenerte un momento y pensar por qué estás sintiendo una emoción en concreto? Casi siempre, a menudo, en ocasiones o casi nunca. 14. Con respecto a tu actitud frente a la vida, ¿cómo te describirías? ¿Siempre motivado, enérgico, positivo o pesimista? Como última pregunta tenemos, ¿acostumbro a evitar los conflictos personales? Y cuando me veo en medio de uno, me pongo muy nervioso. ¿Hasta qué punto te describe esta frase? ¿Mucho, bastante, poco o nada? ¿Listo? Muy bien. Ya creo que hemos terminado todos el test de inteligencia emocional. En este test se podrá conocer tu nivel de inteligencia emocional, si puedes o no detectar correctamente las emociones de los demás o qué tan empático eres con las demás personas. Espero les haya gustado el test. Les va a servir mucho en adelante. Para comenzar el tema del licenciado Leonardo Samaniego, vamos a proyectar un video. En base a nuestras experiencias dentro de la sala de clase, nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las emociones del profesor al momento de realizar la clase y que existen diferentes factores, los cuales son influyentes para que el profesor no logre tener una buena ejecución de la clase, involucrando de manera involuntaria el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, ¿realmente afectan las emociones del docente en el aprendizaje de los estudiantes? Hoy les vamos a presentar una historia sobre las emociones del docente dentro del aula de clases. Ellos son Ana, Pepe y María, estudiantes de séptimo básico y van felices a su clase. Ella es su profesora Claudia, quien está recién egresada y va a su primer trabajo, por lo que va emocionada y feliz, pues lleva una idea muy buena para hacer que los estudiantes aprendan y se diviertan. Sin embargo, al ingresar a la institución, se encuentra con el director y la administración del establecimiento, dándole un trato diferente al que ella esperaba, recibiendo la noticia de que no podía realizar la clase de la forma que ella quería, pues según la administración, ello causaría mucho desorden y no sirve para el aprendizaje de los estudiantes,
provocando un gran descontento en la profesora. Por lo mismo, la profesora va a realizar su clase con poca motivación y con cierto desánimo, siendo esto percibido de inmediato por los estudiantes, lo cual no genera un buen clima dentro del aula, afectando tanto a los estudiantes como a la profesora. Aquel día, Ana, Pepe y María se ven afectados emocionalmente en su enseñanza, ya que al estar la profesora con poco ánimo, los aprendizajes no fueron adquiridos de forma significativa. Más tarde, al llegar la siguiente clase, se encontraron con la profesora Antonia, quien recibió felicitaciones por parte de la administración del establecimiento educacional. Es por ello que la profesora realizó su clase con mucho ánimo y de forma más activa, la cual fue percibido de inmediato por los estudiantes, quienes llegaron incluso a contagiarse por su alegría, entusiasmándose con el aprendizaje, por lo que al terminar la clase se fueron a sus casas felices y con ganas de seguir aprendiendo. Aquel día, Ana, Pepe y María se pusieron a conversar de todo lo que sucedió, comparando a ambas profesoras, dándose cuenta la forma en que las clases cambiaban al estar con una profesora feliz y con otra profesora más triste. Según el filósofo francés Jean, si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce. Esto quiere decir que las emociones son una parte fundamental en la actividad diaria de los profesores, debido a que el área educativa está basada principalmente en las relaciones interpersonales, ya sea con los estudiantes, padres de familias, compañeros y autoridades educativas. Es por eso que las experiencias emocionales de los docentes están en un constante cambio, pasando bruscamente por enfado, alegría, ansiedad, afecto, preocupación, tristeza, frustración, etc., ya sea con mayor o menor intensidad y amplitud, las cuales son identificadas por los estudiantes al momento en que el profesor desarrolla su clase. En base Bueno, ese es el video en lo que nos enseña la importancia de la inteligencia emocional en los maestros, ya que influenciamos mucho en los alumnos. A continuación, le cedo el paso a nuestro capacitador, el licenciado Leonardo Samaniego. Licenciado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. En primer lugar, y antes de empezar el tema que me concierne a mí, me gustaría responder la pregunta del chat, que por el tema del COVID y el aislamiento nos dicen, ¿qué se ha hecho para el manejo y control del desarrollo emocional de los estudiantes? Y tal como le respondí, pero profundizando un poco más el tema, nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de ser guías tanto en lo académico como en lo emocional de los estudiantes. Ahora, periódicamente, hablo por experiencia propia, estoy casi seguro que la mayoría de los compañeros aquí presentes que se dedican al campo de la docencia, evalúan periódicamente el estado emocional de los estudiantes mediante test, mediante conversaciones, y se establecen ciertos signos de alerta. Estos signos de alerta pueden ser leves, pueden tener una gravedad media, por decirlo así, o una gravedad en todo el sentido de la palabra, y estos signos de alerta son los que determinan si se los deriva o no al departamento de orientación vocacional, o de consejería estudiantil, perdón. Y entonces es aquí donde se toman las medidas necesarias, porque recordemos que son profesionales especializados en ese punto, ¿sí? Entonces, si está en nuestras manos, obviamente vamos a poder tomar las medidas, pero si de pronto requiere un poco de atención más especializada, pasa a manos de los profesionales del DESE. Ahora, al hablar netamente de la educación en tiempos de pandemia, hay que tener en cuenta varios puntos. El primero es la nueva realidad de aprendizaje. El segundo, lo imposible que va a resultar siempre trasladar la estructura presencial del aprendizaje, del proceso de enseñanza y aprendizaje, a un sistema en línea.
o a un sistema virtual. Y por último tenemos los recursos tecnológicos que se convierten en una herramienta fundamental para generar un significativo proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ponernos un poco en contexto, al hablar de la educación en tiempos de pandemia, tenemos que definir que uno de los factores que afecta directamente al crecimiento y desarrollo de los individuos y sociedades es precisamente la educación. La educación enriquece la cultura, enriquece las creencias, enriquece el conocimiento de toda persona y es lo que caracteriza y caracterizará al ser humano. Por esta razón, por el hecho de enriquecer cultura, de enriquecer creencias, de dotarnos conocimiento, es importante en todos los sentidos. Transforma nuestra vida, la vida de las personas que nos rodean y obviamente al cambiar nuestras vidas va a generar cambios. Ahora, en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, presidida por Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, declaró en marzo del año pasado el coronavirus como pandemia, lo cual obviamente puso en jaque no solamente a ciertos campos específicos, ni a cierto país, ni región en específico, sino a todo el mundo. ¿Sí? Es una pandemia que se volvió incontrolable y que hasta el día de hoy nos sigue aquejando. Ahora, esto dio como resultado que nos tengamos que adaptar a una nueva realidad. Esta nueva realidad del aprendizaje, el Estado tuvo que tomar cartas en el asunto, el Estado correspondiente de cada país tuvo que tomar cartas en el asunto. Y ahora el campo de la educación no está ausente de este problema. Entonces, a través de la escuela y principal, obviamente, del docente, hay que tener en cuenta el segundo punto, que es imposible trasladar un sistema que por años ha sido mediado por la educación tradicional, que por años ha sido un sistema bastante arcaico, por decirlo así, pero vamos a profundizarlo un poco más adelante. Y todo este sistema en el que nosotros estábamos acostumbrados a ir al colegio, a sentarnos en el escritorio, a escribir en el pizarrón, a realizar deberes, a evaluar de una manera escrita u oral directamente, se volvió algo complicado, por no decir imposible, el hecho de poder trasladar todo esto a un sistema digital, a un sistema virtual. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que el proceso no sea significativo para el estudiante. Y al no ser significativo por el estudiante, no le llama la atención al estudiante, este proceso va a fracasar. Ahora, en este contexto, corresponde considerar que los recursos tecnológicos no reemplazarán la labor educativa, pero en el lado positivo sí se pueden convertir en una herramienta fundamental para generar un significativo proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay varias ventajas, varias desventajas que tienen estos sistemas, que tienen el aprendizaje en casa. Recordemos que, si bien es cierto, la educación en casa tiene ventajas, como por ejemplo que el padre de familia tiene una mayor participación, tiene un mayor compromiso con lo que está haciendo el hijo, ya que puede ser partícipe del proceso y es testigo de su estilo de aprendizaje, del nivel de atención que el estudiante está prestando a la clase, del nivel de compromiso que le presta a la clase, ya que está viendo si el profesor está hablando, está viendo si el hijo está prestando atención, si está realizando las tareas a la par de lo que el docente está hablando, y todas estas cuestiones. De igual manera, una de las ventajas que se debe tener en cuenta es que al no haber un timbre que lo esté atosigando al estudiante, un docente que le esté diciendo vaya al aula, ya le toca ir al aula, el estudiante va sintiendo un mayor sentido de la responsabilidad y obviamente esta responsabilidad va a hacer que el alumno vaya aumentando sus valores tanto en la casa como la empatía que tiene con los demás compañeros e inclusive con el docente. Ahora, otra de las ventajas es que el acceso al material escolar y la mejora en el espacio siempre va a ser mejor en el hogar. Tiene más espacio personal, de pronto no se está muriendo de calor como lo está haciendo en un salón de clases acompañado de otros 30, 40 estudiantes. Y esto a lo mejor va a servirle para sentirse más cómodo. Y obviamente al sentirse más cómodo va a tener mejores resultados en su desempeño académico. Ahora, hay un punto que podría considerarse tanto como ventaja o como desventaja. Eso ya depende del contexto de lo que se quiera hacer y es el avance de los objetivos. Porque obviamente al estar en casa, el avance de los objetivos tiende a ser individual. Y de pronto, este estudiante que
tiene de pronto es un poco nervioso, es un poco inseguro de sí mismo y ya no siente esta presión de estar compitiendo con el compañero de al lado, con el compañero de al frente, con el compañero del otro lado. Entonces, al no sentir esta presión, el estudiante de pronto va a realizar mejor el trabajo, porque obviamente al no tener una presión tiene mayor libertad a la hora de realizar la actividad. Y ahora, esto también se puede considerar una desventaja porque hay estudiantes que son competitivos y consideran que la competencia es necesaria para poder esforzarse y realizar un buen trabajo. Entonces es ambiguo. Ya depende del contexto que cada docente, que cada profesional le da, y no estoy diciendo que el ser competitivo o el no ser competitivo sea malo. Recordemos que hay estilos de aprendizaje para cada alumno y no todos aprenden de una misma manera. ¿Sí? Ahora, otra de las ventajas es la disminución del desorden grupal. Al menos en educación primaria y secundaria, los estudiantes tienden a ser un poco desordenados. Y hay estudiantes que no comparten esta manera de hacer las cosas. Al estar en su casa son sus reglas, es su espacio y ellos sabrán cómo tienen su espacio, lo cual obviamente es considerado como una ventaja. Y ahora, para reforzar el punto de que los padres son testigos de qué es lo que hacen sus hijos, es precisamente porque pueden ver el nivel de dominio del contenido y el manejo que tienen los estudiantes con el material que les está dotando el profesor. Ahora, al hablar de las desventajas de la educación desde casa, que también son varias y son necesarias tomarlas en cuenta, porque al tomar en cuenta estas desventajas a lo mejor se puede establecer estrategias para convertirlas en ventajas o simplemente para desaparecerlas. Y creo yo, y estoy casi seguro que todos van a estar de acuerdo, es que existe algo que se denomina como la brecha digital. Ahora, esta brecha digital es aquella que nos impide o impide a cierto grupo de estudiantes tomar acceso directo a la educación por medios digitales, por medios virtuales, y esto se convierte en un problema a corto, mediano y largo plazo. Esto aumenta el ausentismo. En el caso de que el estudiante tenga esta problemática de no tener internet, o en el caso de tener internet, pero no tener la supervisión de un adulto. Están los estudiantes, vuelvo a repetir, de nivel escolar y nivel secundario, que es a lo que voy a hacer énfasis un poco, es el hecho de que necesitan supervisión constante. La gran mayoría necesita supervisión constante para poder realizar las actividades. ¿Sí? Ahora, otro de los problemas es que que se deriva precisamente de la no supervisión, es la elección de un lugar inadecuado por parte del alumno para seguir las clases virtuales y que inclusive no está bien sentado como lo debería estar en un salón de clases. Espalda recta, mira al frente, concentrado y pendiente de lo que dice el docente y de lo que pasa a su alrededor, sino que de pronto se lleva la computadora a su cama, se acuesta, apaga la cámara, deja encendido el audio e inclusive se puede hasta quedar dormido. Es algo que ha pasado frecuentemente y no dejará de pasar hasta que existe la supervisión necesaria para que el padre de familia le diga al estudiante, ¿sabes qué, hijo? Debes sentarte aquí, mirar acá, y yo tengo que estar escuchando lo que tú estás haciendo para estar seguro de que estás prestando atención a clase. Entonces, obviamente, el hecho de tener un espacio cómodo ya también pasa a ser muy cómodo y eso se convierte en una desventaja, al contrario de la ventaja. Ahora, la distracción por parte del alumno derivada de lo que pasa en casa. Al estar en su casa, al estar en su ambiente, al estar en su entorno, al sentirse cómodo y estar familiarizado con todo lo que pasa a su alrededor, de una u otra manera puede generar ciertos descuidos, ciertas distracciones por medio del estudiante. En el colegio no tienen un televisor, no tienen el teléfono 24/7, no tienen el internet a su predisposición. Entonces, por eso es que siempre, todo esto se resume en la supervisión de un adulto responsable que le diga, de 1 a 4, de 9 a 12, del horario que sea, es tu horario de aprendizaje, es tu hora de clase. Haz de cuenta que estás en el colegio. Haz de cuenta que tienes al profesor al frente. Tú no puedes usar el teléfono frente a tu profesor porque obviamente esto está penalizado. Entonces, al estar en casa y al estar a través de una cámara inclusive, el docente no puede tener control al 100% de lo que está realizando el estudiante y las distracciones son muy fáciles. ¿Sí? Ahora, hay limitantes en el uso de técnicas lúdicas para el aprendizaje, que es algo que vamos a profundizar un poquito más adelante. Las limitantes en el desarrollo y corrección del ejercicio físico en materias que lo requieren. Hay profesores de cultura física que obviamente no pueden realizar las actividades al 100% o como se debería, por el hecho de no estar conscientes y supervisando
de una manera completa qué es lo que está pasando con sus estudiantes, cómo están realizando el ejercicio, de pronto si se vayan a desarrollar alguna dolencia, alguna lesión por estar realizando mal el ejercicio. De igual manera como otras asignaturas como música o arte, en las cuales sí, si bien es cierto, se pueden transmitir por medio de los medios digitales, pero a lo mejor no es lo mismo y nunca la educación virtual va a poder reemplazar a la interacción entre personas. Nunca. Es muy difícil que se llegue a realizar y al menos nosotros en nuestra realidad, adaptados a nuestra realidad, en nuestra realidad nacional, perdón, es algo difícil de conseguir. Ahora, otro de los problemas también es el aislamiento social. Recordemos que los estudiantes también en gran parte ven al colegio no solamente como el lugar en el que van a inculcarse, al que van a recibir conocimiento, al que van a recibir clases, sino también lo ven en un lugar como un lugar en el que pueden ir a compartir con sus amigos, con sus compañeros de clases. Ellos ya tenían una vida ahí. Y si de por sí esto de la pandemia, el encierro, la cuarentena y el aislamiento se ha convertido en una problemática para nosotros, que estamos conscientes al 100% de qué es lo que pasa y por qué pasa, para ellos es muy importante este punto, e inclusive tiene que ver con la pregunta que planteó Danilo, si no me equivoco, que inclusive preguntaba qué es lo que se está haciendo frente a esta situación, qué es lo que se está haciendo frente a esta problemática. Y pues bueno, tal y como se lo respondí, aquí es donde tiene injerencia directa el docente y las autoridades correspondientes para poder saber qué es lo que le está pasando a Juanito, qué es lo que le está pasando a Marcos, qué es lo que le está pasando a María, y estar involucrados en su situación emocional actual y en el caso de que llegue a desarrollar alguna problemática, llámese depresión, falta de atención o cualquier otro problema que puede generar alguna enfermedad, tal y como indicó mi compañero Ronald hace un momento. Nuestra actitud frente a las problemáticas es lo que determina si nos quedamos en esa problemática o si salimos, e inclusive también nuestra salud depende de nuestro estado de ánimo. Las emociones influyen en nuestro estado de ánimo, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Compañera, por favor, me ayuda con la siguiente diapositiva. Ahora, el modelo de enseñanza y aprendizaje vigente no es adecuado ni para la educación presencial ni para la educación no presencial. Ahora, como antesala de esta diapositiva, también me gustaría hablar de las ciertas ventajas que ofrece no el aprendizaje en casa como tal, sino las ventajas que ofrece el uso de la tecnología en la educación. Porque recordemos que esto es lo que ha conllevado esta pandemia. Hemos tenido que hacer malabares con lo que hemos tenido y con lo que vamos a tener, o inclusive con cosas que ni siquiera teníamos familiarización. La mayoría de los docentes no tenían ni idea de cómo llevar a cabo una reunión online, de cómo llevar a cabo una interacción con el estudiante de manera virtual. Estamos acostumbrados a una metodología de enseñanza tradicional. Me levanto, voy al colegio, doy mi clase, yo hago las preguntas, el estudiante las responde y por ende se va haciendo algo monótono. Y ahora esta monotonía hace que el estudiante de pronto se sienta un poco aislado de este método. Recordemos que ellos han nacido en la era digital y estos estudiantes se conocen como nativos digitales. Ellos nacieron con la tecnología. Se dice que generalmente uno en la antigüedad, uno nacía con el pan bajo el brazo, ahora nacen con el smartphone bajo el brazo. Porque desde temprana edad, inclusive antes de aprender a hablar, ellos ya están moneando el teléfono, ellos ya están picándole las aplicaciones del teléfono y abren YouTube y empiezan a ver videos. Se dan muchos casos de niños que ni siquiera saben hablar, no saben caminar, pero sí saben con el teléfono. Son nativos digitales. No hay ningún problema en eso. Ahora el problema está en la falta de supervisión, obviamente. Recordemos que el acceso a la información en un smartphone, en un medio digital, es muy amplia, y al decir muy amplia estoy hablando de cosas buenas y cosas malas. Ahora, ¿por qué decimos que el modelo de enseñanza-aprendizaje vigente, es decir, el modelo tradicional, no está funcionando o no funciona? ¿Por qué? Hay tres actores que intervienen, o dos, y un medio. Los docentes, los alumnos y el medio vendría a ser la institución.
el colegio, la escuela, inclusive hasta la universidad, donde es un poco menos común este tipo de problemas porque ya son personas adultas y ya están conscientes de qué es lo que quieren, pero no deja de ser una problemática. Ahora, se aprende con la mente en on y no con la mente en off. Es decir, se debería aprender con un estado activo más no pasivo. Lo que se propone aprender ha de ser relevante, debe ser importante, no debe irse por las ramas, el mensaje debe ser claro, preciso y dar los detalles necesarios para poder resaltar la importancia de lo que se quiere enseñar. De igual manera, lo que se propone aprender ha de ser organizador. Si bien es cierto, todo tiene un orden, pero a veces este orden puede ser obviado y se debe buscar la manera, buscar las metodologías, las estrategias necesarias para que el estudiante se sienta familiarizado, le llame la atención a aprender y obviamente esto va a dar resultados positivos. La manera de aprender es investigativa y constructiva. Inclusive ahora se está aplicando algo bastante innovador, desde hace algún tiempo atrás. El aprendizaje basado en proyectos en el cual el estudiante se ve involucrado en un problema real y al verse involucrado en un problema real va a buscar soluciones reales en base a lo que ha aprendido o lo que está aprendiendo en las diferentes asignaturas que se le da en la institución educativa. La manera de ayudar, a aprender es poner andamios en el proceso. Soportes. Brindarle la ayuda necesaria en cualquier parte del proceso en la que el estudiante de pronto se llegue a sentir atascado, en las cuales de pronto el estudiante se llegue a sentir confundido, se llegue a sentir un poco disperso. Recordemos que no todos los estudiantes tienen la capacidad de concentrarse al 100%, unos se distraen con más facilidad que otros, y entonces la labor del docente corresponde precisamente en colocar estos andamios, en ser el soporte, en ser el apoyo que estos estudiantes necesitan en el punto necesario. Ahora, el proceso de aprender es individual y social, y está impregnado de emociones, es lo que les decía antes. Puede ser individual como puede ser social, depende de mí al 100%, obviamente. Pero también hay estudiantes que se sienten más cómodos o de pronto llevan mucho a la práctica el aprendizaje participativo, el aprendizaje colaborativo con sus compañeritos. De pronto uno se encarga de hacer una cosa, otro se encarga del otro, luego complementan y hacen un todo, dan un resultado final que después de todo no termina siendo algo distinto a lo que se hace generalmente en el aprendizaje individual. El resultado es el mismo, el medio es distinto. Y vuelvo a repetir, hay estilos de aprendizaje en los cuales el estudiante tiene distintas maneras de aprender y distintas maneras de sentirse familiarizado con el contenido. Y por último, la evaluación como un proceso de ajuste continuo entre la enseñanza y el aprendizaje. Una de las maneras más comunes y tradicionales, propia del aprendizaje tradicional, dicho sea de paso y valga la redundancia, es la evaluación escrita. Yo doy un banco de preguntas, el estudiante lee ese banco de preguntas y a la par, tal cual están escritos en el banco, los van a encontrar en la evaluación. Entonces esto propicia el aprendizaje memorístico, entonces se desarrolla la memoria, que no es mala, pero obviamente hay más alternativas a una evaluación. Están las exposiciones, están los trabajos grupales, están los estudios de casos, está el ABP precisamente, que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces nosotros le damos un caso a un estudiante, le damos una problemática, le damos una situación real que debe ser resuelta dependiendo de la asignatura, obviamente. Y el estudiante, con nuestra tutela, con nuestra asesoría, vamos a ir paso a paso elaborando ese proyecto y teniendo un resultado final. Y esa es su evaluación, esa es su nota, esa es su participación, porque inclusive también recordemos que gran parte de la nota del estudiante también se llevaba a cabo por deberes escritos. ¿Y qué es lo que hacían los estudiantes con esos deberes escritos? Iban en la mañana, o inclusive iban al donde el vecino, que también casualmente era compañero de clase de él, copiaba, por ahí le cambiaba 2 o 3 palabras, que también refuerza un poco el cerebro, porque al parafrasear está ejercitando su capacidad de poder cambiar palabras, de poder usar sinónimos, antónimos y todas estas cuestiones, pero lo que más se fortalecía era el aprendizaje memorístico. Entonces leer, memorizarme, dar la prueba, se termina la prueba, este conocimiento ya no me sirve, lo desecho. Y así sucesivamente con todas las asignaturas. Entonces, precisamente por todas estas cuestiones en las que les estoy hablando, es que es necesario que el estudiante y el docente, más que todo, porque el docente recordemos que es el que
guía al estudiante, y al estudiante ser un nativo digital se va a sentir más familiarizado con el uso de las herramientas tecnológicas en el aula. Que si bien es cierto, al menos en nuestra realidad nacional es un poco complicado llevarlos a cabo por las limitantes que existen, lamentablemente. La educación no es una prioridad en todo el sentido de la palabra en nuestro país. Se debe buscar la manera y con lo que tengamos a nuestra disposición para poder relacionar al estudiante con el contenido. Entonces, hablando ahora sí al 100% de las ventajas que nos conlleva el uso de las herramientas tecnológicas, primero, y creo yo que es una de las más importantes, es el compartir el conocimiento. Las redes, tanto como las redes sociales o como la web 2.0, que son todas las wikis, todas las páginas, todos los blogs, todas las enciclopedias digitales, implica compartir puntos de vista y debatir sobre las ideas. Yo tengo una idea de un tema, de pronto una persona en Argentina tiene otra idea sobre ese tema en específico, y voy viendo, voy comparando, voy pareando la información. Esto ayuda a que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. No solamente se queden con lo que dice el libro Santillana, sino que vean qué es lo que dice otro autor, qué es lo que dice otra edición, cuál es el pensamiento de otra cultura, de otras personas. Entonces todo esto hace que se desarrolle un pensamiento crítico, el estudiante se vuelve más activo, se involucra con el conocimiento, se involucra con la clase, se involucra con el docente, se involucra en el aula de clase. Entonces, obviamente, esto es algo positivo porque deja de ser un estudiante pasivo a un estudiante activo, con un pensamiento activo, está buscando cada vez más información porque le llama la atención. Inclusive aquí, las redes sociales también toman un papel importante, ya que son precisamente eso, redes que permiten socializarse con personas no necesariamente de su mismo núcleo, de su misma sociedad, de su mismo idioma inclusive, sino con otras culturas, con otras personas que habitan en otro lado del planeta y que tienen otro punto de vista del mismo tema del que se habla aquí. Entonces el compartir conocimiento es tal vez el punto más importante, pero no el único. También tenemos el hecho de que ayudan a ensanchar la mente en el sentido de que el acceso a la tecnología ha permitido a los niños estar expuestos a las cosas de fuera y que tienen intereses en común intereses en común con él mismo. Entonces yo busco lo que me interesa a mí y me pongo a leer, me pongo a indagar, me pongo a investigar. Y gracias a la facilidad que existe en la internet para poder compartir contenidos, es posible aprovechar esta red para facilitar materiales a los estudiantes y que se sigan instruyendo en cierto punto específico. Tenemos libros electrónicos, tenemos PDFs, tenemos investigaciones, tenemos tesis de mismos estudiantes, inclusive con el mismo punto de vista de un estudiante común que puede colgar su investigación en la internet y yo, un estudiante común, veo eso. Entonces digo, no soy el único que está haciendo esto. Voy a ver qué me sirve, voy a ver qué comparto y voy a ver qué puedo plasmar con mi propio punto de vista. Otra de las ventajas de la tecnología, del uso de todos estos medios y herramientas tecnológicas, es la flexibilidad que nos brinda y la capacidad de adaptación que nosotros podemos dar. Entonces, todas estas herramientas, todos estos artefactos tecnológicos que nos facilitan este proceso de aprendizaje y enseñanza, al ser utilizados por nativos digitales, en este caso los estudiantes, son muy intuitivos. Tal y como dije, un niño que aún ni siquiera aprende a hablar ni a caminar, ya está que le pica los botoncitos del teléfono abriendo aplicaciones y se da cuenta de que eso abre los videos que le gustan. Pues lo mismo con el estudiante. Vamos a usar el término arcaico en el argot popular, monear, que están moneando todo lo que tienen que monear y se dan cuenta de que de pronto aquí está la información que ellos querían. Aquí está la información que ellos necesitan. Entonces, ellos se dan cuenta que esto les sirve y ya van clasificando. De esta página me están sirviendo las cosas que estoy buscando, de esta página no me sirve, de pronto es simplemente información basura. Entonces, en el sentido de que yo puedo usar algo netamente que a mí me sirve, siempre y cuando con la supervisión, obviamente, vamos a tener mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, en el mundo de las TICs, de las herramientas tecnológicas, está inmerso un término llamado gamificación, que de pronto para aquellas personas que no tienen una noción clara del tema, es
básicamente jugar, tener los conceptos básicos de un juego sin ser un juego. Entonces es un proceso en el cual el estudiante, obviamente, hay aplicaciones y hay páginas web que brindan este tipo de contenido en el cual el estudiante aprende jugando. Están estas especies de test, de parear, de sopas de letras, de crucigramas. Entonces, todo esto va a hacer que el estudiante se involucre de una manera más directa y que inclusive sea divertido para ellos. Porque al ganar este juego, esto se convierte en un refuerzo positivo, tal y como en un videojuego. Y recordemos que al menos una participación bastante activa en todo lo que tenga que ver con tecnología, y los videojuegos no se quedan atrás. Entonces, al tener un refuerzo positivo, al decir, por ejemplo, tú ganaste o felicidades, entonces eso motiva al estudiante. Inclusive se habla, varios autores inclusive hablan de establecer un en el cual el que haya ganado más juegos tiene derecho a escoger un premio, como por ejemplo una golosina, permisos para ir al baño, de pronto poder ganar, qué sé yo, una botella de agua. Entonces, estos refuerzos positivos hacen que el estudiante se sienta más involucrado, porque es algo diferente, es algo innovador. No es lo mismo que ir al colegio, sentarme, escuchar al profesor, llenar lo que dice el profesor. El profesor me dice, mañana hagan de la página 20 a la página 23 y me hacen un resumen. No es lo mismo a que yo les diga, les voy a mandar un link en el cual ustedes van a tener que responderme unas preguntas en base a un video, a un juego que yo les voy a enviar. Entonces todo esto hace que el aprendizaje sea un poco más activo, sea más dinámico, sea más entretenido para el estudiante. Al menos ahora los estudiantes tienen cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de contenido en internet, y ellos buscan más. No es que el estudiante de pronto sea vago, que el estudiante no quiera hacer los deberes, sino que ya las alternativas que se les... Perdón, sí, las alternativas que se le están dando son un poco anticuadas, son un poco arcaicas para ellos. No se sienten familiarizados y obviamente al no sentirse motivados no van a participar. ¿Para qué voy a leer esto si yo llego a mi casa y vuelvo a leer? Entonces, ese pensamiento hay que extirparlo de la mente de los estudiantes y empezar a hacer que se sientan más familiarizados con la educación, con el conocimiento, con la adquisición de conocimiento. Entonces el profesor va a dejar de ser un transmisor de información que solamente se dedica a decir tal cosa, a dictar, a escribir, a revisar, y en vez de ser un emisor de información, va a ser un creador de conocimiento, va a motivar al estudiante que lea, que busque, que indague, ¿sí? Entonces todo esto es lo que busca y es lo que nos brinda todas estas facilidades, todas estas ventajas de las tecnologías de la educación, que si bien es cierto, es un poco complicado al principio, pero ya con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando a este tipo de aplicaciones, a este tipo de actividades, y de igual manera que los estudiantes vamos a querer seguir involucrándonos, seguir buscando las mejores alternativas para los estudiantes y tener en cuenta que mientras más dinámico, mientras más didáctico, mientras más divertido les parezca este contenido a los estudiantes, se van a sentir más involucrados y van a participar más en clase. Me voy con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, se decía algo al principio de que los recursos tecnológicos no son el cambio, pero pueden ayudar a promoverlo. Desmontado, el modelo de enseñanza y aprendizaje, el modelo de enseñanza y aprendizaje vigente, puesto en evidencia en muchos momentos durante la pandemia, irrumpe de manera impetuosa el hilo de la no presencialidad, una verdad revelada. Es necesario un profundo cambio basado en las nuevas tecnologías de aprendizaje y la comunicación. Esta manera de conclusión de todo lo que se ha venido diciendo, inclusive todo lo que se ha venido indicando desde la inteligencia emocional, desde la escucha activa que se le debe tener al estudiante para que de pronto no caiga en la depresión, no caiga en el hastío, en el aburrimiento de una clase monótona. Todo lo que se ha dicho en la inclusión de las herramientas tecnológicas para poder dar un mejor resultado, todo lo que se ha dicho en cuanto a las capacidades o las alternativas que se le pueden brindar tanto al docente como al estudiante para una educación un poco más participativa, un poco más divertida, ¿por qué no?
Entonces, a todo esto quisiera mostrarles un video a manera de conclusión y de resumen de lo que se estuvo diciendo de todo este cambio abrupto de la noche a la mañana, porque ninguno de nosotros estaba listo para este cambio. No fue un cambio progresivo, fue un cambio de golpe, entonces esto nos afectó a todos, tanto docentes como estudiantes, porque la brecha digital no deja de ser una problemática actual y va a seguir siendo hasta que no se tomen las cartas necesarias para poder dar un poco más de igualdad en todos los centros educativos, y que las tecnologías lleguen a todos los rincones del país es algo complicado. Entonces, por eso siempre hay que ser un poco empáticos con los estudiantes y dar esta característica de las tecnologías, que es la flexibilidad, y de pronto hasta darles un poco más de tiempo y un poco más de asesoría a los estudiantes que así lo requieran, porque no es lo mismo un estudiante que desde que nació ha andado con el teléfono a alguien que recién está empezando a esto, que el padre hizo un esfuerzo ahora con esto de la pandemia y se vio orillado a comprar un teléfono inteligente para darle al hijo y que reciba las clases, y que de pronto a duras penas tienen para ponerle $1 diario para los megas. Entonces todo esto nos lleva a ser un poco más empáticos con los estudiantes, nos lleva a ser un poco más comprensivos, ponernos en sus zapatos y darnos cuenta de que hay casos y casos. Y entonces todos estos casos hay que tenerlos en cuenta para poder tomar las mejores decisiones en pro de este proceso de enseñanza y aprendizaje, que es un viaje muy bonito, siempre y cuando se lo sepa llevar, obviamente. ¿Hay complicaciones? Sí, pero también hay soluciones, y es hacia esas soluciones que tenemos que orientarnos. Entonces, ahora sí, por favor, compañera María, me ayuda con el video. La educación en tiempos de crisis. Hoy en día las aulas de clase están vacías. Los estudiantes y profesores cambiaron un espacio físico por uno digital. La pandemia de la COVID-19 ofrece oportunidades para reinventarse en muchos aspectos, ya que se tienen a disposición todo tipo de recursos tecnológicos al alcance de un clic. Sin embargo, el docente debe enfrentar, entre otros, los siguientes retos. Dada la velocidad y por ende la falta de preparación con la que se tuvieron que implementar medidas que permitieran continuar con el desarrollo de las clases, no hay duda que implican menores niveles de aprendizaje para el estudiante promedio y mayores retos para el docente en busca de su nivelación. Ser capaz de diseñar y crear oportunidades únicas de aprendizaje. Es este el rol del docente mediador, el que quizás hoy más que nunca cobre relevancia y nos permita avanzar en la tarea de educar en circunstancias de incertidumbre, tal como la que estamos atravesando. El docente deberá usar todo su ingenio y creatividad, elementos comunes en el quehacer diario de cualquier maestro, para pensar en contenidos y metodologías de aprendizaje que potencien la calidad de los mismos. Evaluar su práctica pedagógica para encontrar la mejor manera de usar la tecnología para favorecer prácticas educativas de calidad caracterizadas por el aprendizaje, por la participación y por la construcción de conocimientos. Evitar la deserción. Se podría precipitar la deserción escolar, en particular entre los jóvenes, especialmente en los de familias de bajos ingresos o medios, o aquellos cuyas familias tengan una caída de ingresos durante la crisis. Todo esto conlleva a un acompañamiento psicosocial de parte del docente a sus estudiantes. Es necesario elaborar la mayor cantidad de material para trabajo de modo asincrónico, de tal manera que requiera el menor acompañamiento sincrónico por parte del docente y supla las necesidades de desarrollo tanto de temáticas como de aprendizajes de calidad. La educación en línea no es propicia para ofrecer instrucción de alta calidad en materias que requieren el uso de laboratorios y talleres prácticos. El docente deberá encontrar la manera de suplir esta deficiencia. En un reciente estudio realizado por la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, destaca que apenas el 31% de los estudiantes se encuentra satisfecho con su proceso de aprendizaje durante el aislamiento. La misma investigación sugiere que entre los principales problemas identificados por los alumnos están su interacción con sus docentes, 38%,
así como su interacción en las clases por medio de plataformas tecnológicas, entre otras. ¿Cómo resolver esto? Permitir gran flexibilidad en la evaluación, sin menoscabar el nivel académico de esta. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes alternativas podría ser la mejor manera para evaluar a sus estudiantes? Los exámenes orales, los exámenes escritos, trabajos, análisis de casos, portafolio del estudiante, elaboración de textos colaborativos, entre otros. Estos son solo algunos de los retos que debemos afrontar. Y recuerde, el papel del docente es el de guardián de la esperanza de la evolución de la educación. Esta crisis no solo ha afectado el rol del docente, también ha afectado el rol del estudiante, el que ahora requiere un compromiso y una disciplina mayor y debe afrontar los siguientes retos. Enfrentarse a nuevas vivencias que lo potencializan a mejorar en sus habilidades socioemocionales, dadas las nuevas dinámicas académicas, familiares, sociales y económicas. Interactuar con docentes de distintas generaciones que con más o menos dificultades se enfrentan a un aula virtual para la cual muchos no fueron entrenados o no tienen los recursos necesarios para adaptar las clases a esta tecnología, que plantea situaciones muy disímiles a las del aula presencial, a veces incluso imposibles de recrear, desde ensayos en laboratorios y clases de danza hasta prácticas profesionales. Todo esto en medio de un aislamiento social obligatorio, con estrés por la incertidumbre sobre los tiempos venideros, superposición de espacios con otros miembros de la familia y tareas de cuidados, que se acumulan durante la jornada de encierro. También está el sentimiento de soledad, ya que se encuentran aislados durante la cuarentena, lo cual tiene un impacto importante en sus emociones y en su proceso de aprendizaje. Bueno, gracias al licenciado por el gran aporte que ha dado esta capacitación. Vamos a continuar con la dinámica Fíjate, fíjate. Para los que no estuvieron al comienzo, la dinámica consiste en darse cuenta de los ciertos cambios que he tenido durante todo el trayecto de la capacitación. Y vamos a iniciar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a activar el que desee, el que haya visto algún cambio, alza su manito, le cedemos el paso, activa su cámara y ¿qué va a hacer? Va a decir, fíjate, fíjate que me fijé y va a decir en lo que se fijó. ¿Ok? ¿Quién desea participar? Carlos Narváez. Listo. Fíjate que me fijé que la simpática maestrante tenía el cabello suelto, ahora lo tiene recogido. Perfecto. Siguiente participante. Paola Anchundia, la licenciada Paola Anchundia. Tiene el micrófono apagado. Licenciada, por favor. Ya listo. Fíjate que me fijé que la licenciada María tenía un collar más largo y ahora tiene otro de estrellitas. Listo. Y también en que tenía un chaleco negro y ahora tiene otro de flores, creo es. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. ¿Alguien más que alce su manito? ¿Algún participante más que desee? Carlos Narváez.
¿Alguien más que desee? Sin miedo al éxito, vamos, ustedes pueden. Tenemos que dar el ejemplo. ¿Alguien más que alce la manito? ¿Nadie más? La ingeniera Cándida Moya. ¿Algún cambio que ha visto? Pueden activar su micrófono nomás. ¿Alguien más? Hubo bastantes cambios. Estimada compañera Diana Velasco, solicité para que usted pueda activar su audio. Fíjate que la maestrante María Ciencia tenía un chaleco negro y ahora tiene una blusa de otro color. Muy bien, muchas gracias por su apoyo. ¿Alguien más que desee participar? ¿Nadie más? Faltan cambios. El collar, dicen por ahí. El collar. Muy bien, el collar. El cabello lo tengo recogido muy bien. Exacto, me cambié el color de labial. Muy bien. Los adornos en la pared también lo cambié, listo. Algo más, algo más. Sí, el peinado también cambió. Primero estaba los aretes de blusa. ¿Cuántos cambios me hice? Algo más, falta algo. Falta un detalle principal, enfocándonos en el tema que expusimos hoy. Exacto, muy bien. Marilú Moya, perfecto. Los cambios de emoción. Muy bien. Ha estado muy atenta. Exacto. Gracias por su aporte.
Pues bueno, así son, exactamente así son nuestras emociones. Van cambiando en nuestra vida cotidiana. Y queda en nosotros darnos cuenta de eso, ser muy inteligentes para saber cómo actuar con nosotros mismos y con las demás personas. Espero les haya gustado. Vamos a continuar. Para sellar con broche de oro, vamos a continuar con las preguntas. Nuestros capacitadores les responderán cada inquietud o cada comentario que ustedes hayan puesto. Le doy el paso al licenciado Ronald Morán, por favor. Listo, compañero. Estaba viendo un comentario, una pregunta acerca de que... Déjenmelo buscar. Pero se referían acerca de cómo nosotros podemos analizar la educación entre que tienen ahora los estudiantes con sus padres, que realmente sí está válido en ciertos aspectos para que los padres se acerquen más a sus hijos. Dentro de lo que yo les podría comentar, no encuentro el mensaje. Ya algunos ya han respondido. Les cuento que yo he analizado que en ciertas ocasiones algunos sí se han acercado muchísimo a lo que tiene que ver la educación de sus hijos. Sí, pero también tenemos un 50% de, pongámosle así, en que no han decidido acercarse realmente y esforzarse por la educación virtual de todos sus hijos. Se los digo con experiencia propia. A finales del año lectivo sucedió algo que realmente ni nosotros muchas veces nos esperábamos, que estudiantes que nunca habían asistido a una clase virtual, nunca habían presentado absolutamente nada, hubo que hacer diferentes procesos para que estos estudiantes obtengan una calificación. Y ahí se pudo evidenciar que hay padres de familia que muchas veces, por más casos que tengan, realmente le dan como una qué importancia a la educación de sus hijos en lo que respecta a esta pregunta. Felicitar realmente a quienes se enfrascan muchísimo, porque también he visto padres ejemplares, padres que han motivado a sus hijos a seguir adelante día a día, llamando a los profesores, imprimiendo las fichas pedagógicas, ¿ya? Entonces, hay un 50 y 50. No podemos, otra que también estaba viendo que alguien decía acerca de que los docentes, es que como les digo, ya han respondido algunos mensajes, pero también vi uno que decía acerca de que si los docentes se quieren librar una responsabilidad, algo así, no sé si estaré bien, Mariux. Algo así veía. Pero no lo encuentro. Pero yo, a ver, no creo que nosotros como docentes nos queramos liberar una responsabilidad. Nosotros como educadores estamos para formar a la nueva generación y realmente yo como docente que soy, siempre he dicho que el 50% lo debemos de poner nosotros los docentes. El 50% también debe de ser parte del padre de familia y del estudiante, porque todos comprendemos que realmente hoy en día la educación está súper que diferente. Quienes tuvimos la oportunidad de estudiar ¿cómo se llama? En otros tiempos, ya, vamos a poner un ejemplo con la actualidad, realmente está súper que diferente. Realmente hoy en día el estudiante hace lo que él quiere, ya, presenta lo que él quiere, no se le puede en su totalidad decir, perdón, absolutamente nada, ya. Entonces, ustedes saben que existe el Departamento de Consejería Estudiantil, los procesos que hay, que no hay que saltarse ninguno de ellos. Entonces, el estudiante tiene como casi puntos a sus favores. En mi opinión, hemos tenido muchos cambios, sin embargo, nos hemos ido adaptando a ellos. Esto, mira, aquí Marilu dice acerca de adaptando. Esto también, mira, muchos padres se han adaptado bastantísimo, muchos padres han aprendido a utilizar un celular. Muchos padres muchas veces han tenido la esta de que solamente, listo, reciben llamadas, reciben mensajes y listo. Se los digo porque
tengo familiares también que aprendieron a utilizar una computadora, aprendieron a utilizar un celular, aprendieron a interactuar. Recuérdense que al inicio, cuando empezaron las clases virtuales, se escuchaba en su totalidad todo, hasta los padres que insultaban a los docentes, todo lo que se decía, ¿sí o no? Entonces, con el tiempo tuvieron que ellos ir moldeando, ir aprendiendo a utilizar pues, la tecnología. Eso es lo que le puedo acotar con los mensajes que vi, pero no los encuentro muy bien para leerlos en su totalidad. Licenciado, aquí tenemos una pregunta. ¿La inteligencia emocional se encarga en definir la personalidad del niño? Licenciado Ronald. Aquí estoy, aquí estoy. Lo que pasa es que el problema con el internet. La inteligencia emocional. A ver, el No te escucho licenciado muy bien, Víctor no te escucho muy Bajaña, bien. el licenciado Víctor Bajaña pregunta, ¿la inteligencia emocional es la que se encarga de definir la personalidad del niño? Podría decir que sí. Porque, pongámosle, cuando nosotros estamos dentro de un salón de clase, bueno, les voy a poner un ejemplo con un estudiante que yo tuve. Este estudiante no se le podía decir absolutamente nada. Muy, hasta que un día yo vengo y converso con él, le digo, mijo, ¿qué pasa en tu personalidad? Entonces, él me comenzó a contar todas las emociones de lo que a él le sucedía, ¿ya? Entonces yo pude ir conociendo y ir descubriendo la personalidad que tenía este estudiante. Entonces pienso que en ciertas ocasiones sí, la inteligencia emocional sí puede describir la personalidad que tiene un niño, pero como yo decía en antes, creo que nosotros debemos desde el principio, desde que empiezan los niños en una institución, se les debe de ir dando a conocer qué son las emociones, cuáles son las consecuencias de las emociones, porque como decíamos hace un momento, hay que aprender a identificar entre emociones y sentimientos, ¿ya? Entonces yo pienso que sí. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, expuesta por el licenciado Danilo Valareso, por el tema del COVID y el aislamiento. ¿Qué se ha hecho para el manejo y control del desarrollo emocional de los estudiantes? También la respondo yo. Hola. ¿Disculpa? ¿Sí me escucha? Es que yo te escucho entrecortado. Esa pregunta ya se la respondí antes de empezar la disertación de mi tema. Ya, pero, listo. A propósito de las preguntas del licenciado Danilo, nos pregunta que cómo calificarían la educación y conocimientos que adquirieron los estudiantes en el periodo lectivo anterior, es decir, el que acaba de terminar en medio de la pandemia. Y a criterio personal yo te diría que promedio entre aceptable y tal vez un poco deficiente, porque tal y como se venía diciendo, que inclusive veo que han armado casi que un debate en el chat, lo cual me alegra mucho, porque ha sido bastante participativo. Hay que tener en cuenta que nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de metodología, los estudiantes tampoco. Los padres de familia de ciertos sectores que de pronto están un poco desligados a la zona céntrica de la ciudad, vamos a los sectores rurales, no están acostumbrados a la tecnología y son un poco acérrimos a este tipo de cambios. Entonces, yo te diría que aceptable a deficiente, pero con esperanzas, porque inclusive en el video que se compartió al final nos decía que la esperanza es imprescindible y no se la debe perder nunca. Esperamos este año poder mejorarlo y que obviamente también haya ese 50-50 que decía Ronald, que no solo depende exclusivamente de nosotros los docentes, sino también de los padres de familia. Recordemos que la educación también viene desde la casa y todo lo que se venga diciendo, todo lo que se diga, debe ser aplicado tanto en la casa como en la institución. Los valores, el respeto, la obediencia a la autoridad. Entonces, todo este tipo de cosas son ciertas características que nos indican que es posible un cambio para mejorar y que es lo que nosotros aspiramos y esperamos. Entonces, obviamente, si bien es cierto, no fue tan bueno como quisiéramos, pero durante todo este proceso, que inclusive
va a seguir dándose, porque todo este cambio ha sido un proceso que no se ha terminado, sino que se va a seguir desarrollando. Se van a ir implementando nuevas estrategias. Esperamos de igual manera que todos como docentes, incluyéndome yo y todos los de este grupo, nos vayamos capacitando cada día más para poder sacarle provecho a las herramientas tecnológicas. Ahora, como reflexión final, a mí sí me gustaría indicar que la relación humana directa y presencial es insustituible. Si bien es cierto, las herramientas tecnológicas, el estudio virtual, digital, es muy, muy bueno, tiene muchas ventajas. La relación humana, el afecto, el calor humano, el hecho de estar presencialmente con tus compañeros y tu docente, no va a tener reemplazo. Es insustituible. Lamentablemente, ahora no es una alternativa por el hecho de encontrarnos en una pandemia, pero se hace lo que se puede con lo que tenemos, y lo que tenemos en este momento son las TICs, que gracias a Dios existen, porque si no existieran hubiera un parón irremediable al proceso educativo. No, es impensable que se siga asistiendo a los colegios en medio de una pandemia. Entonces estas herramientas nos facilitaron el proceso y actualmente son la única alternativa. Y por ser la única alternativa es que tenemos que adaptarnos y cada día, seguir preparándonos más para poder sacarle el máximo provecho posible a estas metodologías, a estas estrategias y estas herramientas. Muchas gracias, licenciado. De igual manera, sí, para recordarles que el link de asistencia ha sido compartido en repetidas ocasiones, y por favor llenarlo con sus datos, responden las 2 preguntas que no tienen calificación, pero que son de igual manera para demostrar su participación activa en la capacitación. Entonces, por favor, entren y llenen los datos. Ahora, para responder la pregunta que acaba de hacer Aquino Joana, si les soy sincero, lamentablemente yo pienso que no. Pero espero que estén como que calientitos, por decirlo así, para recibir lo que se viene en el nuevo año lectivo. Recordemos que durante todo este año las mallas curriculares no fueron al 100% como deberían haber sido, sino que se tuvieron que hacer ciertas adaptaciones adaptados a nuestra realidad, valga la redundancia. Entonces, si bien es cierto, va a ser un poco complicado, pero con el trabajo mancomunado entre padres, entre docentes, entre autoridades, inclusive, y los mismos estudiantes, es que vamos a poder lograr nuestros objetivos, que es obviamente que se nivelen al nivel que deberían estar. Porque de pronto sí hay ciertos espacios, ciertos huecos que sí serán muy difíciles de llenar, pero es posible. Con un trabajo en conjunto sí es posible. Listo. Damos por culminado el espacio de preguntas. Agradecidas a cada uno de los participantes, damos por finalizado esta capacitación. Esperamos haber respondido todas sus inquietudes. Que tengan un excelente día, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias por su atención.